hermanos, muy buenos días. No se imaginan la alegría que tengo de verlos. Ustedes saben que por más de 2 años hemos estado encerrados. Predicadores como yo hemos estado ministrando a través de un pequeño celular, una pequeña aparatito, a una audiencia invisible, porque no veíamos a nadie delante nuestro. Entonces teníamos que hablar a una camarita, esperando que detrás de la camarita, cerca o lejos, hubiese personas que estuviesen escuchando. Por eso es emocionante poder volver a visitar la iglesia y poder ver esta hermosa congregación, a hermanos tan queridos que conozco de hace tantos años y otros que se han ido agregando que no me conocen. Quiero decirles que yo soy el hermano de Esther Vera. Con mi familia hemos dejado esta congregación hace 50 años. Yo tenía 25 años, desde que nací hasta esa edad estuve congregado acá en calle Rioja. Y con mi familia sentimos el deseo de fundar una iglesia en Santo Tomé, así que nos fuimos a la ciudad vecina a predicar el Evangelio, a fundar la iglesia. Pero uno nunca deja de recordar los momentos felices que hemos vivido aquí en la congregación. La memoria es como una computadora que almacena datos y todo evento importante queda registrado en la memoria. Y recordamos cosas lindas y cosas malas que quisiéramos olvidar, pero no podemos, porque están ahí registradas. A veces he escuchado a algunos que dicen, yo no recuerdo esto. Bueno, pero en algún momento ese recuerdo surge otra vez, porque está almacenado en la computadora de la memoria. Así que cuando yo pienso en lo que hemos vivido desde nuestra niñez hasta nuestra juventud, fueron todas cosas muy lindas, hermosas. Y uno tendría para escribir un libro con toda esa historia de mi juventud que he compartido aquí en la iglesia. Por eso al venir a este lugar no puedo dejar de emocionarme y doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y también porque este tiempo de la pandemia parece que va desapareciendo y otra vez podemos reunirnos presencialmente, usando sí el barbijo por precaución, pero qué lindo poder estar juntos otra vez. No hay nada más hermoso que estar en la congregación. Durante el tiempo de pandemia hay algunos hermanos que se han acostumbrado a las reuniones virtuales y han dejado de congregarse. Lamentablemente han dejado de congregarse. No saben lo que se pierde, ¿verdad? Porque así como la iglesia primitiva perseveraba en la comunión, así nosotros también tenemos que perseverar en la comunión los unos con los otros y disfrutar de estos momentos deliciosos de comunión fraternal, que es un anticipo de lo que vamos a vivir cuando estemos en el cielo. Ustedes se imaginan lo que será la gran reunión en la casa del Padre, cuando no falte ni uno. Hoy yo estoy acá y puedo recordar a hermanos que han sido referentes míos de la congregación, que ya no están, ya se han ido. Pero en el gran reencuentro del aire con el Señor y con ellos, vamos a estar juntos para nunca más separarnos. Esa es la esperanza que nos alienta, nos fortalece y nos anima a seguir adelante en medio de situaciones difíciles que nos toca vivir. Hoy precisamente quiero hablarles algo sobre esto. He titulado al tema Despertemos a la realidad de este tiempo. Despertemos a la realidad de este tiempo. No cabe duda que los acontecimientos de estos últimos meses y años han sacudido al mundo de una manera espantosa, con terremotos en distintos lugares, tsunamis, incendios forestales, desbordamiento del río con inundaciones tremendas, huracanes que han causado miles de muertos y pérdidas multimillonarias, nevadas catastróficas en algunos países del mundo, depravación sexual como jamás vista de los tiempos de Sodoma y de Gomorra, divorcios al por mayor, legalización del matrimonio gay, del aborto,
amenazas de una tercera guerra mundial. Rusia ya ha declarado que la tercera guerra mundial ya ha comenzado y esto puede tener consecuencias devastadoras para el mundo. Inseguridad económica, políticos confundidos y desviados en su manera de gobernar, falsos profetas del fin del siglo y la apostasía que ya está entrando en la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Estos tiempos peligrosos fueron anunciados por el apóstol Pablo en el pasaje que les invito a leer, que es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La palabra griega que se usó aquí para peligrosos es chalepo, que significa violento, salvaje, fuera de control. Esta palabra se usa una sola vez en el Nuevo Testamento para describir a los dos endemoniados gadarenos mencionados en Mateo 8:28, donde se lo describe como feroces en gran manera. En otras palabras, estos tiempos se han de caracterizar por la insanidad mental de millones de personas, por un profundo deterioro del carácter humano, mucha inmadurez emocional, mucha violencia y desorientación espiritual. Hay muchas cosas que están aconteciendo en forma abrupta que nos hablan del futuro inmediato que se acerca. No hace falta ser profeta para describir lo que se viene, pues las evidencias científicas confirman lo que hace más de 2000 años nos dice la Biblia. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 5 y 6, se describe a través del caballo negro la crisis actual en el mundo. Dice el verso 5 de este capítulo 6: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí se describe a este jinete que montaba el caballo, que llevaba una balanza. La balanza siempre ha tenido 2 simbolismos. Por un lado, el derecho y la justicia, y por el otro lado, la economía, los impuestos, el valor económico. Es evidente que aquí se está refiriendo a la economía, pues al decir que 2 libras de trigo cuestan un denario, que era el jornal diario de un obrero en aquel entonces, está hablando de una tremenda inflación y de una bancarrota económica mundial que lleva al control de las personas. Como les voy a leer ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versos 16 y 18, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es la solución a la crisis económica mundial?
No cabe duda que los acontecimientos actuales nos llevan a un control de las personas, por medio de la cual perdemos nuestra intimidad y quedamos a expensas de un Estado que, con el pretexto de frenar el terrorismo y la crisis económica, va a ejercer un control absoluto de las personas en su movilidad y operaciones mercantiles. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8, se nos presenta el caballo amarillo. Dice: y el que lo montaba tenía por nombre muerte e infierno, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esta mortandad obedece a tres factores. En primer lugar, la espada, que representa la guerra; la mortandad, que representa las epidemias; y el hambre, provocada por la crisis económica agravada por el cambio climático que destruye las cosechas por el efecto invernadero, así como las calamidades naturales originadas por la alteración del ecosistema. Estas realidades producen la muerte del 25% de la población, que en la actualidad llega a un poco más de 7.000 millones de habitantes. Estas predicciones proféticas se confirman por las revelaciones científicas de los derechos internacionales. La FAO, que significa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que para el año 2025 el planeta no podrá contar con los alimentos suficientes para satisfacer las demandas de gran parte de la población. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que el SIDA y otros virus, como el COVID-19, la mutación de otros virus, ponen en alerta a la salud de la población, existiendo ya una pandemia en distintos lugares del mundo. Todos los pronósticos proféticos cobran vigencia, y por lo tanto, si seguimos analizando la profecía a la luz de lo que está ocurriendo en nuestros días, podemos describir lo que viene a continuación de la crisis actual. Es bueno ahondar en lo que viene para que tomemos precaución y nos preparemos para entender el tiempo del fin y la esperanza del cristiano. Vamos a notar tres cosas. En primer lugar, el futuro del Medio Oriente. Hemos visto cómo la crisis económica, el aumento de las enfermedades, la hambruna, ponen en peligro el futuro inmediato de la humanidad. Estos acontecimientos fueron anunciados por el Señor en Mateo 24:6, que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto tiene a los gobiernos del mundo en un colapso que genera duda e incertidumbre acerca de lo que puede ocurrir. En Lucas 21, 25 y 26 dice el Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sin embargo, uno de los hechos más trascendentes en el programa profético es la restauración de Israel como nación, hecho que ocurrió el 14 de mayo de 1948, y la crisis en Medio Oriente que conducirá a la guerra final, descrita en Apocalipsis 16:16, que dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Ezequiel capítulo 37
se presenta claramente el cuadro de la restauración del pueblo hebreo como nación independiente después de una dispersión que duró 1878 años y de la cual surge una nación fuerte y aguerrida que enfrentó 3 guerras derrotando a todos los países árabes que les acechaban. Ya se está armando el rompecabezas para que se ejecute el último capítulo en la consumación de la profecía. Israel ya está establecido en su territorio. Las naciones árabes que acechan para destruirlo. El mundo que se une a ellos porque a través del petróleo tienen gran poder sobre la economía mundial. Y los mecanismos de control de las personas se justifican por el fenómeno terrorista y la crisis económica. Para decirlo en otras palabras, los acontecimientos finales están a la vuelta de la esquina. Quizás sean precedidos por un terrible ataque terrorista, con armas químicas, biológicas o nucleares, que será el escenario, el preámbulo, para que se levante el hombre de pecado llamado en la Biblia el anticristo, que planteará el nuevo esquema mundial para enfrentar la crisis imperante. Cuando veamos estas señales cumplirse, el Señor dice que levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. En segundo lugar, la violación de la intimidad. Hemos visto cómo el rompecabezas de los acontecimientos ahí en Medio Oriente están preparando el escenario para la venida del Mesías, el cual será Mesías para judíos y para gentiles. Sin embargo, actualmente está en ejecución el inicio del esquema tecnológico para que el nuevo líder mundial pueda controlar a todos los hombres en su intimidad, accionar y operaciones mercantiles. La manera en que se va a desarrollar esto será tan natural que la gente no ofrecerá mayor resistencia. Es un hecho que ya se ha iniciado la violación de la intimidad individual. Y lo que es peor, quedamos a expensas de un Estado que va a controlar todos nuestros movimientos y operaciones. Este proceso de violación de los derechos individuales de las personas comenzó a implementarse después del 11 de septiembre del 2002, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas y el Pentágono produjo uno de los golpes más duros a la potencia más grande del mundo. A partir de allí, Estados Unidos modificó leyes y normas para ejercer una función intervencionista en la vida de sus ciudadanos. Y esto se extendió rápidamente a todo el mundo. Se echaron a un lado los derechos individuales, humanos y de la privacidad para invadir la intimidad de las personas a tal grado que con el tema de seguridad nacional se cometieron muchos abusos, se violentaron la misma Constitución de los Estados Unidos y nadie dijo nada. Actualmente, los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para enfrentar los 3 grandes males existentes. A. El contrabando de drogas y sustancias radiactivas. B. El lavado de activos, la evasión fiscal y la crisis económica. Y tercero, el robo y el secuestro de personas e identidades. ¿Cuál es la forma que han encontrado los expertos para remediar estos males existentes? Se barajan 3 posibles opciones. A. La primera es la implantación de un biochip, que consiste en un microchip del tamaño de un grano de arroz, que contiene dentro toda la información del individuo mediante un sistema de GPS. Será implantada con una jeringa debajo de la piel, en el cuero cabelludo, en la frente o en la palma de la mano, para dar la facilidad a los dispositivos lectores del código de baja frecuencia del microchip.
La segunda opción es el sistema de la tarjeta Mondex, que es la unificación de todas las tarjetas de crédito en un dinero plástico y virtual que identifica a las personas. Y la tercera es el establecimiento del control de las personas mediante el uso de la tecnología biométrica que distingue a las personas por sus rasgos dactilares. Tú puedes estudiar cuál de estas tres opciones será la que definitivamente va a adoptar el mundo. Sea el que sea, servirá para resolver los problemas de inseguridad, de tráfico y de terrorismo. ¿Qué sería del mundo si todas las operaciones bancarias se hicieran con dinero virtual? El Estado podría detectar toda acción ilegal. Se terminaría la evasión de impuestos, el lavado de dinero, porque el Estado podrá saber cuánto gana una persona, cuánto gasta y con cuánto se queda. Se terminarían los secuestros, porque con el sistema de microchip se podrá inmediatamente lograr la localización, movimiento y posición en un instante de la persona. ¿Acaso no preferimos hacer nuestras cuentas con tarjeta de crédito o débito en lugar de dinero físico? No se interviene en líneas telefónicas, correos electrónicos y hasta cuentas bancarias con el tema de seguridad nacional. ¿Y qué diremos de las camaritas que funcionan en la vía pública para grabar el control y el movimiento de las personas? Todos estos mecanismos modernos creados por el hombre a través de la informática constituyen la bestia tecnológica capaz de registrar millones de datos del individuo y que será finalmente el arma que tendrá el anticristo para ejercer un control absoluto sobre la vida de cada uno de los ciudadanos del mundo. Ya no es una fantasía absurda, sino que es una realidad que se va esclareciendo día tras día a medida que pasa el tiempo. En tercer lugar, la decadencia moral. El profeta Isaías declara en su libro, capítulo 5:20, «Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo». Y aunque parezca absurdo, nuestro mundo está sufriendo una crisis de valores tal que la palabra de Isaías parece una tremenda realidad hoy. Los gobiernos están violentando toda la moral tradicional para imponer enseñanzas impregnadas de antivalores, formando principios éticos contrarios a la naturaleza y convirtiendo al hombre en algo peor que una bestia, dominado por la avaricia, el sexo y la ambición de poder. En los últimos años se ha atacado en forma sistemática el orden tradicional establecido por Dios, destruyendo la autoridad que Dios ha dado, en donde el hombre es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del hombre, hombre y mujer cabeza de los hijos, y el matrimonio es la columna vertebral que sostiene el hogar. Hoy en día esto no existe. En su lugar existe el amor libre, la igualdad y identidad de género, hijos de madres solteras, desmembración del hogar, falta de autoridad paterna, porque el Estado con su legislación liberal ha establecido los derechos de los niños sin los límites de ellos, desarmando a los padres en la aplicación de la disciplina correctiva. Hoy los hijos se rebelan contra sus padres y hacen lo que se les da la gana, cumpliendo el principio bíblico que hemos leído: en los postreros tiempos habrá hijos desobedientes a los padres. La educación sexual moderna anula la castidad y proclama la prostitución, fomentando el uso de pastillas y condones abortivos que dicen que es para evitar el SIDA o enfermedades venéreas,
esta propaganda es engañosa. El aborto es la salida al juego sexual, un crimen legalizado por la sociedad de hoy. Hemos visto cómo la homosexualidad ha pasado a ser una aberración contranatural a un estilo de vida social semejante al matrimonio, hombre y mujer. Todo lo que es aberración a Dios es legal en este nuevo orden mundial. Esta realidad refleja el cumplimiento profético de la manifestación del hombre de pecado, descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y descrito en el pasaje que hemos leído al principio, 2 Timoteo 3, 1 al 6, en donde se nos da un panorama de la moral que ha de prevalecer en la sociedad, donde la insensibilidad, el irrespeto, la violencia formarán parte del quehacer de un mundo corrupto y depravado. ¿Cuáles son los males que hoy vivimos? Lo describimos en 4 palabras: violencia, drogas, sexo y engaño. Esta crisis afectará a tal punto la fe en Dios que el Señor pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Indicativo de la decadencia espiritual actual. Uno de los fenómenos más grandes en la actualidad es el brutal materialismo que devora al hombre, creando desniveles de hambre y miseria en un mundo donde muchos predican la prosperidad mientras millones se mueren de hambre. La teología de la prosperidad ha creado nuevos ricos que usan los púlpitos para predicar prosperidad, engañando a la gente para sacarla hasta lo que no tiene. Y esto ha originado que muchos se ausenten de las iglesias y no quieran saber nada con el cristianismo. La corrupción y el engaño son parte del mundo actual, y no acceder a ello es ser perseguido o quedar fuera del sistema. El lenguaje obsceno, las modas, los ritmos excitantes, el amor libre, el irrespeto a la vida y a Dios son normas de conducta establecidos en estos tiempos peligrosos. Pero no podemos dejar este tema sin mencionar cómo la tecnología de avanzada está haciendo sus sorprendentes aportes al negocio del pecado. Uno de ellos es la pornografía por internet, material usado por millones de usuarios con fácil acceso, con un casi seguro secreto para aquellos que disponen de los medios económicos y tecnológicos. El usuario comienza a disfrutar de ese veneno que termina degenerando su personalidad y destruyendo el rumbo de sus vidas. Y finalmente, las revistas de la tecnología del futuro están anticipando la cercanía de una época en donde una sociedad hedonista podrá hacer uso del sexo cibernético por medio de la estimulación artificial del cerebro, casco de dimensión tridimensional. El usuario podrá disfrutar de tremendas experiencias sexuales en un futuro espacio erótico de la informática. Estoy absolutamente convencido que ninguna generación en la historia humana ha sido más empujada al pecado sexual como la nuestra, dentro de sus propias casas, con televisores, celulares, internet, y viendo cómo avanza el negocio mundial del pecado. Creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que nos encontramos en el tiempo del fin, cuando Dios derramará sus plagas sobre los pecados y abominaciones
de los habitantes del mundo. ¿Y qué de nosotros como iglesia en este tiempo peligroso? Grande es nuestra responsabilidad y privilegio de vivir en estos tiempos, distintos a cualquier otra época del pasado, donde estamos como viendo ya la inminencia de la venida de Cristo. Estamos como respirando la fragancia del cielo, esperando el momento en que el Señor nos llame para encontrarnos con Él y reencontrarnos con todos aquellos que nos han precedido en el camino, a fin de hacer realidad las palabras del apóstol, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nos preguntamos, ¿cómo vendrá el Señor? ¿Vendrá personalmente? Le dijo a sus discípulos: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los ángeles le dijeron a los discípulos que acaban de presenciar su ascensión: este mismo Jesús volverá otra vez. El apóstol Pablo dijo que el Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de estruendo, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Noten ustedes cómo el Espíritu pone énfasis sobre el hecho de que es el Señor en persona el que viene a buscarnos. Los mensajeros celestiales, los ángeles, se ocuparon muchas veces en encargos especiales de Dios hacia los hombres, pero ahora se trata de buscar a su iglesia, que nació en su costado abierto a la cruz, y Él no puede delegar ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a una multitud de ángeles la misión tan ardientemente anhelada, la de buscar y tener consigo a su compañera por toda la eternidad. Existe una extraña costumbre oriental que le otorga al flamante esposo el privilegio de transportar en sus brazos a su compañera al interior del nuevo hogar, dando comienzo con ese acto al proceso de noviazgo, conocimiento y matrimonio. Es un privilegio que solamente al esposo le corresponde. Se percibe una analogía, aunque débil e imperfecta, entre esta costumbre y esta parte de la venida que estamos considerando. Ya ha llegado la iglesia al final de su viaje terrenal. ¿Quién vendrá a buscarla? ¿Quién la introducirá en su nuevo hogar? ¿Quién transformará la noche de su peregrinación terrenal en el amanecer del día de gloria y de luz? El mismo Señor. No hay ni puede haber, pues Él vendrá y nos llevará para estar para siempre con Él. Otra pregunta: ¿quiénes serán los arrebatados? Los que no van a participar del gobierno terrible del anticristo que hemos estado describiendo. ¿Quiénes serán esos privilegiados? Todos los que son de Cristo, sin excepción. Ninguno faltará. Ustedes saben que entre los monumentos distintos que hay en el mundo, hay uno que se llama A la memoria del soldado desconocido. Yo he tenido la oportunidad de ver uno de esos monumentos en Inglaterra, y les puedo asegurar que es extremadamente emocionante, porque allí se reúnen madres, esposas, hijos de soldados que dieron la vida defendiendo la integridad del territorio de su país. Llevan flores, coronas, fotos. El monumento es emocionante, pero tiene una falla fundamental. ¿Saben cuál es? Es a la memoria del soldado desconocido. En la iglesia de Cristo no hay ningún soldado desconocido. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce a todos. Y en ese gran día de reunión que se acerque, cuando allá se pase lista, yo estaré.
Los arrebatados por el Señor no serán los miembros de la iglesia tal o cual o de tal denominación, o los que hacen alarde de pretensiones religiosas, sino todos los que son de Cristo, sin excepción. Noten ustedes dónde va a ser el lugar del encuentro: en el aire. Cuando resuene la voz del Hijo de Dios, el Creador del universo, los creyentes, venciendo en su transformación al tiempo y al espacio, se unirán en un abrir y cerrar de ojos con el Señor en el aire. Y ahí se realizará la reunión más extraordinaria de todos los siglos, la del Señor con la iglesia de su amor. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y ahora va a estar con él. El gozo que le fue propuesto cuando sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, va a estar con él, y va a estar con él por los siglos sin fin de la eternidad. Y para la iglesia, qué perspectiva maravillosa, siempre con el Señor. El pecado, con su fruto de dolor, lágrimas, separación, muerte, etc., todo habrá quedado atrás. Y para Cristo, ¿qué día será? Cuando aquella por la cual Él vino a este mundo y dio su vida, esté con Él para siempre y jamás. Realmente de los días será el más bello, el tiempo el principal, el día de su perfeccionamiento, galardón y gloria. Otra pregunta es: ¿cómo serán nuestros cuerpos cuando venga el Señor? Dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos resucitan primero, los creyentes vivos seremos transformados y juntamente con ellos recibiremos al Señor en las nubes. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos? Vamos a poseer la inmortalidad. El aguijón de la muerte será quitado. Las lágrimas que constantemente corren por nuestra mejilla cuando perdemos a un ser amado serán enjugadas, y Dios quitará toda lágrima de los ojos de ellos. Seremos sin pecado. Esto significa no solamente que nuestros pecados fueron perdonados, sino que nunca más volveremos a pecar. La eternidad será nuestra, vida eterna. Sin la sombra terrorífica de la muerte será nuestra porción por siempre jamás. Vivir en medio de las glorias del cielo, la presencia de Dios Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la comunión con todos los santos que nos han precedido y de los ángeles será nuestra porción por siempre. Será nuestra suerte la ausencia del dolor. No habrá más dolor, no habrá más un dolor de cabeza, no habrá más dolores musculares, etc. Tendremos un cuerpo perfecto, exento del dolor. No tendremos cansancio, nunca sentiremos la necesidad de sentarnos para descansar o dormir para dar descanso a nuestros ojos, a nuestros músculos, ni de hacer ejercicio para conservar la salud. Tendremos un cuerpo perfecto. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Qué visión del porvenir que nos espera. Y finalmente, hablando de nuestros cuerpos glorificados, tendremos la semejanza de Cristo. Toda la perfección física y moral de Cristo nos será impartida al sonar la trompeta. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Estaremos en el mar de cristal y contemplaremos al hombre que murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa visión arrobadora nos transformará a su semejanza.
¿cuándo vendrá el Señor? Esta es la pregunta de las preguntas. La Biblia lo ha dejado indeterminado para que estemos siempre atentos, esperando su venida. Será repentinamente. Repentinamente vino un estruendo del cielo en Pentecostés dando comienzo a la historia de la iglesia. Repentinamente vendrá el Señor dando fin a los largos años de testimonio, de lucha, de persecución. Aunque no sabemos el día, sabemos que la venida del Señor será inmediata. No habrá tiempo para prepararse, para hacer nada. Nos sorprenderá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo me encontrará cuando Él venga? ¿Cómo me encontrará? Dice el apóstol que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entiendo por las Escrituras que siempre hubo un tiempo de adormecimiento en víspera de importantes acontecimientos. Así fue antes del diluvio, así fue antes de la primera venida de Cristo y así será también antes de su segunda venida. Cabecearon todas y se durmieron. El Señor hizo importantes anuncios sobre esto. Dijo: verá para que cuando el Hijo del Hombre venga no os halle durmiendo. Hay muchos que dicen que no están fríos del todo, pero tampoco están ardientes. Hay pobreza espiritual, falta de visión, de discernimiento. Las solemnes verdades de la palabra de Dios no se apoderan de nosotros con la fuerza y la convicción que requieren. Con pocos son los que disfrutan de la lectura, del estudio de la Biblia, de la oración, de la comunión íntima con el Señor. Muchos duermen como Sansón sobre las rodillas de Dalila, seducidos por las atracciones del mundo. Otros duermen como los discípulos en Getsemaní, cayendo en semejante estado de adormecimiento por falta de vigilancia y oración. Y otros duermen como Simón Pedro, en íntima asociación con los impíos, con vidas inconsecuentes con la fe que predica y profesa. Para todos resuena el llamado de Dios: levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es el deber de cada hijo de Dios, en vista de tan importante acontecimiento que vamos a vivir, sacudirnos el sopor, despertarnos, levantarnos y vivir con una pasión renovada por ese encuentro con el Señor que se puede producir hoy. Oh hermanos, procuremos despertarnos cada mañana pensando: tal vez sea esta la mañana en que va a venir el Señor. Y procuremos dormir cada noche pensando: tal vez esta noche me despierte de mi sueño el clamor de los clamores: el Señor viene, el Señor viene. Qué freno, qué incentivo, qué motivación serían tales pensamientos, y cuánta bendición produciría en nuestra vida cristiana. Elevemos pues al cielo el clamor en oración: ven Señor Jesús, ven pronto. Y muy pronto llegará del cielo la respuesta: aquí estoy, aquí estoy. Y se reunirán los fieles a su alrededor, caerán los cielos, serán derrumbados los reinos, y el Rey de Reyes y Señor de Señores tomará el cetro y reinaremos con él por los siglos de los siglos. Oh día de días, oh Rey de Reyes, oh esperanza de esperanzas. Nosotros oramos, clamamos: ven Señor Jesús, ven pronto a buscarnos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Iglesia del Señor, que el Señor
derrame su bendición sobre nosotros hoy, sobre su palabra, para que no durmamos, sino que estemos expectantes, listos, preparados para irnos con él en un instante. Y si en medio nuestro hubiese alguna persona que todavía no tiene esta esperanza, que no tienes a Cristo en tu corazón porque no lo has recibido como tu Salvador, yo te invito, antes de terminar, a que tengas un encuentro con el Señor. Ven a Jesús en esta mañana. Pídele perdón por tus pecados. Recíbele como el Salvador que necesitas para tu vida. El Señor es poderoso, está aquí, te va a escuchar. Y cuando tú abras tu corazón, el Señor entrará. Será tu Salvador, tu Señor. Y te vas a ir a tu casa, no como viniste, sino con la esperanza de saber que te vas a ir con Él para disfrutar con todos los redimidos de la gloria eterna. Si hubiese alguna persona aquí que todavía no tiene seguridad, yo te invito a que lo puedas hacer ahora, en este momento. Yo voy a hacer una oración de confesión, de entrega para toda persona que en este momento no tiene a Cristo. Si tú estás en esta condición, inclina tu rostro para no distraerte y repite las palabras de esta oración que yo voy a hacer. Dile así: Señor Jesús, te doy gracias porque aunque hay muchas cosas que yo no he entendido, yo sé que en este momento necesito tu presencia en mi vida. No tengo esperanza, no sé qué es lo que va a pasar conmigo. Por eso yo te pido que perdones todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida, que me limpies con tu sangre derramada, para que puedas entrar a formar parte de mi vida y pueda irme a vivir contigo cuando la muerte tu venida me soporte. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si alguien oró así conmigo, quiero decirte que el Señor acaba de entrar en tu corazón. Eres ahora mi hermano, mi hermana en Cristo, formas parte de la iglesia del Señor. Si lo has hecho de corazón, qué bueno sería si me lo pudiera comunicar al terminar esta reunión. Para mí sería un placer conocerte como mi nuevo hermano, hermana en Jesucristo. Que Dios te bendiga y muchas gracias.